tardes. Buenas tardes a todos. Un cordial saludo para todos los que nos están acompañando. Estamos iniciando una segunda actividad del Plan de Recuperación, Conservación y Gestión del Picaflor de Arica. Esta actividad es nuestro segundo webinar y hoy vamos a desarrollarlo en un horario que va de las 15:30 hasta máximo 17 horas. Voy a compartir pantalla y vamos a comenzar a esta presentación que tiene que ver con nuestro segundo webinar, como les decía. Comentarles que para el día de hoy tenemos una actividad que contempla esta apertura y estos saludos iniciales de este segundo webinar. Vamos a hacer en un segundo momento una breve presentación de nuestro plan de participación respecto a este PAC de recoge de Picaflor de Arica. En un tercer momento nos acompañará la profesional Isidora Infante del Departamento de Legislación y Regulación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, quien nos va a entregar una explicación del marco regulatorio que contempla este plan recoge del Picaflor de Arica. Y en un tercer lugar vamos a tener la explicación de Sharif Tala, jefe del Departamento de Conservación de Especies, que nos entregará insumos para el debate, la discusión de lo que es el instrumento en consulta, que es este plan de recuperación, conservación y gestión, recoge, del Picaflor de Arica. Hechas estas presentaciones, vamos a abrir un espacio de preguntas y en unos breves momentos vamos a explicar cómo nos vamos a desarrollar. Como les decía, este es un proceso de consulta ciudadana y es un mecanismo que está establecido en la ley 20.500, que invita a la ciudadanía a participar e incorporar sus opiniones para el mejoramiento de la gestión pública. Asimismo, este proceso de consulta, a ver, me dicen que tenemos dificultades. A ver, ¿se ve ahora? ¿Me confirman? Gracias. El sentido de esta participación ciudadana que estamos dando en esta segunda versión es dar un espacio para recoger e informarnos de los distintos aportes, antecedentes, observaciones y preocupaciones que pueda tener la ciudadanía respecto al plan en consulta. Nuestro objetivo como Ministerio del Medio Ambiente es garantizar oportunidades de participación informada y responsable. Y también es el momento de mayor visibilidad del anteproyecto que estamos presentando hoy día. En ese marco, nuestro objetivo es difundir los alcances, objetivos y antecedentes de este proyecto, recabar y recoger las opiniones o observaciones que la ciudadanía pueda tener, analizar y ponderar estas observaciones y además generar una respuesta organizada por parte del Ministerio del Medio Ambiente respecto a este plan de Picaflor de Arica. Este proceso de consulta y este instrumento en específico se encuentra con 30 días hábiles abiertos a la ciudadanía. Esto se inició el 1 de julio de este año y concluye el 13 de agosto. Por lo tanto, son 30 días hábiles y 43 días corridos en que hemos diseñado un plan de participación con este tipo de actividades, pero también está abierta una página de consultas ciudadanas para que tú puedan hacer observaciones, recomendaciones y sugerencias. Vamos a explicar un poco esto. ¿Dónde las personas naturales o jurídicas pueden formular sus observaciones? Bueno, tenemos dos canales fundamentales. El primero es una plataforma electrónica, que tal como indica la presentación que están observando, es consultasiudadanas.mma.gov.cl. Usted puede ingresar ahí y hacer sus observaciones y también formular sus preguntas. Una segunda instancia son las observaciones que puedan llegar por las oficinas de parte de la subsecretaría y de las secretarías regionales ministeriales del medio ambiente. Y eso se hace a través de un formato papel. En el caso de lo que es las observaciones por la página web, los pasos a seguir son muy simples. En primer lugar, ingresar al lugar
https://consultasiudadanas.mma.gov.cl y hacer clic en consultas abiertas. Una vez que ustedes ingresan, puede elegir la consulta. En este caso, el plan recoge Picaflor de Arica. Puede acceder a revisar el documento que está en consulta, presionando, tal como sale ahí en la parte A, documento en consulta. Y también puede usted acceder a otros antecedentes complementarios a este instrumento en la, como señala ahí, en la sección B, ir al expediente o a documentos destacados. Si usted lo hace una vez que concluya, va a poder observar que está el instrumento en consulta en la parte inferior izquierda y también puede encontrar otra documentación anexa importante para este instrumento en la parte inferior derecha. Cuando usted puede haber revisado estos antecedentes, haberse informado junto con la información y difusión que estamos haciendo hoy día, usted puede realizar observaciones donde dice ingresar observaciones aquí. Puede ingresar como una persona jurídica, persona natural o como representante de alguna organización sin personalidad jurídica. Las dos maneras de inscribirse son registrándose a través de clave única o sin clave única. Cualquiera de los dos mecanismos no es el tema, lo puede hacer. Una vez que usted ingresó con clave única o sin clave única, usted podrá hacer observaciones en términos generales al instrumento, podrá también hacer observaciones respecto a temas o temáticas específicas del instrumento e incluso puede, junto con sus observaciones, enviar documentos con antecedentes u observaciones, los cuales podrá juntar. Una vez que sus observaciones son correctamente enviadas, aparecerá un mensaje inmediatamente que le dirá observación enviada exitosamente, pudiéndola incluso imprimir si usted lo estima necesario. Del mismo modo, su observación quedará publicada en la plataforma y una vez verificada por un equipo técnico, se dará admisibilidad y eso, admisibilidad a su consulta y observación, se puede tomar alrededor de 24 horas. Con esos pasos, usted va a poder ingresar sus observaciones y consultas al instrumento. Esta actividad del plan recoge de Picaflor de Arica ha contemplado un plan de participación bastante amplio y lo más participativo posible. Por lo pronto, el 14 de julio a las 10:30 de la mañana nosotros tuvimos nuestro primer webinar en consulta. Hoy estamos desarrollando este segundo webinar. El día 28 vamos a tener un conversatorio, el cual trataremos de difundir a través de informaciones, invitaciones, y para aquellos que nos quieran dejar su correo electrónico, para que puedan recibir esa invitación y el link al cual podrán acceder. Estas tres primeras actividades van a ser telemáticas, considerando la situación de pandemia. Pero el día 29 tenemos contemplado también una actividad presencial en la localidad de Coppa, comuna de Camarones, región de Arica y Parinacota. Esta actividad también la difundiremos a través de las redes sociales del Ministerio y también la enviaremos a nuestras bases de datos en correo electrónico. Para ir finalizando, señalarle que todas las observaciones recibidas en estos 30 días hábiles, 40 y tantos días corridos, van a ser analizadas, sistematizadas. Y una vez que terminado el proceso de consultas, van a ser analizadas y 45 días hábiles posterior a la fecha de cierre de este proceso, el 13 de agosto, vamos a notificar a través de un correo electrónico a los participantes de esta consulta las respuestas. De misma manera, todas las respuestas van a estar consolidadas en la página de consultas ciudadanas del Ministerio del Medio Ambiente para que lo puedan revisar. Para finalizar, y en términos de poder ordenarnos en la participación de esta actividad webinar, tenemos dos mecanismos. Vamos a utilizar el chat que se encuentra en la parte inferior más derecha de esta plataforma Zoom para podernos saludar, presentarnos, que nos digan de dónde están visionándonos, desde dónde nos están escuchando para aquellos que estén utilizando algún otro, que no sea un computador, una tablet, quizás un teléfono celular.
saludarnos y para poder nosotros también, en algún momento de la actividad, poderlos saludar y agradecerles su participación. En la parte inferior derecha va a encontrar un enlace que dice preguntas y respuestas. Priorizamos ese espacio para poder realizar las consultas que vayan surgiendo en las presentaciones que los profesionales que van a seguir a continuación mía realicen. ¿Ah? Y desde ese espacio podemos saludarlos y responder sus preguntas. Por lo tanto, el chat es para saludarnos, presentarnos quiénes son, quiénes nos están acompañando, y el lugar de preguntas y respuestas para realizar las consultas específicas referidas a las presentaciones que se están realizando. Señalarles por último y para finalizar, podrá realizar preguntas por escrito en cualquier momento de la actividad en la sección preguntas y respuestas. Y todo este evento, tanto como sus presentaciones como la grabación que estamos desarrollando ahora, van a estar disponibles en el sitio consultaciudadana.mma.gov.cl. Ya se encuentran disponibles las que desarrollamos el día 14 de julio. Y en 24, 48 horas más vamos a tener todo el material de esta actividad de hoy subida en la plataforma para que también los puedan revisar y puedan tener mayores antecedentes para recibir sus observaciones a través de la misma plataforma consultaciudadana.mma.gov.cl. Sin otro tema, voy a dejar de compartir y voy a pedirle a Isidora Infante, profesional del Ministerio del Medio Ambiente, que encienda su cámara y pueda compartir su presentación para dar desarrollo a esta actividad de webinar. Isidora. Perdón, ahí sí. Ahí sí, exacto. Perfecto. Muchas gracias por esta oportunidad. Mi nombre es Isidora Infante, soy abogada del Ministerio del Medio Ambiente y les voy a hacer una presentación sobre planes recoge, su marco normativo institucional, y para eso voy a compartir pantalla. Un poco. Compartir, presentar, súper. Ya. Me confirman que se escucha y se ve bien, ¿cierto? Absolutamente, Isidora. Se ve bien y se escucha y se ve bien. Ya, excelente. Partimos entonces. Como les comentaba, esta es una presentación más o menos en términos generales sobre el marco normativo e institucional en el cual se desarrolla este instrumento que vamos a denominar planes de recuperación, conservación y gestión de especies, o planes recoge en su versión más sintética. Como todos sabemos bien, la pérdida de biodiversidad se caracteriza por una multiplicidad de amenazas a nuestra biodiversidad que muchas veces convergen entre ellas y se exacerban. Estas amenazas son tanto de índole global, como por ejemplo el cambio climático o la acidificación que está afectando a los océanos, y también pueden ser de orden local, como la degradación y la pérdida de los hábitats, la sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación, no tan solo la atmosférica, sino también, por ejemplo, por plásticos, lumínica, por ruidos, por vibraciones, etc. Y finalmente otra amenaza de carácter local está dada por las especies exóticas invasoras que tienden a afectar nuestra biodiversidad porque, por ejemplo, modifican su hábitat, o las depredan, o incluso las enferman, siendo vectores de enfermedades que afectan a la fauna nativa. Estas amenazas significan que al día de hoy la pérdida de biodiversidad a nivel global va en ha sido muy aguda. Latinoamérica no está exento de esta realidad y se caracteriza por una notable pérdida de biodiversidad, según el informe Planeta Vivo, que desde la década del 70 hasta la fecha ha señalado que hemos perdido alrededor del 90% de las abundancias de las especies. Esto en América del Sur y en Centroamérica. De esta forma, en la actualidad se registran tasas de extinción de especies muy por sobre aquellas tasas que se registran de manera histórica o sin la intervención o sin una intervención antrópica. Chile no es ajeno a esta
dramática realidad de pérdida de biodiversidad, y de esta manera, de las 1.340 especies que en la actualidad están clasificadas, en el marco de un procedimiento que vamos a ver brevemente en un ratito más, el 62% de ellas se encuentran clasificadas en categoría de amenaza. Esto es respecto de las cuales existe una probabilidad más o menos cierta de que en cierto periodo de tiempo estas se vean extintas. De esta forma, la clasificación de especies, que es la antesala y un requisito necesario para la elaboración de cualquier plan recoge, es una herramienta que se consagra en la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, que es la ley estructural que establece las competencias del Ministerio del Medio Ambiente, y este instrumento, su regulación pormenorizada, se encuentra en el Decreto Supremo número 29 del 2011. El objetivo de la clasificación de especies va a ser conocer, evaluar y priorizar el estado de conservación de las distintas especies nativas con el propósito de focalizar esfuerzos y recursos de conservación y también de focalizar la necesidad y el desarrollo de investigación, por ejemplo, para colmar aquellos casos en los que no tengamos suficiente información respecto de nuestras especies. Como lo señalé, lo característico de la clasificación es que solo va a aplicar a aquellas especies que sean nativas, tanto plantas, hongos, algas y animales. Ciertamente sigue los parámetros establecidos por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como institución que lleva la vanguardia en estos temas. Cabe señalar que la clasificación de especies se va desarrollando de manera continua cada año, 1 o 2 veces al año, y son procedimientos que son acumulativos. Por ejemplo, en la actualidad se está desarrollando el 17 proceso de clasificación de especies, y eso nos da cuenta de que han habido 16 anteriores, que cada uno ha ido clasificando especies que se van sumando para dar este total que les señalaba anteriormente de 1.340 especies que se encuentran clasificadas al día de hoy. Como se caracterizan estos procedimientos desarrollados por el Ministerio de Medio Ambiente, la clasificación de especies también cuenta con participación ciudadana y es un procedimiento que se realiza de manera coordinada con otros servicios públicos y otros actores que tienen competencia en la materia y que tienen interés también en la conservación de la biodiversidad. Cada procedimiento de clasificación de especies concluye con un listado oficial de especies clasificadas, y aquí se los voy a mostrar para que veamos que es bien sencillo en realidad. Esto es un decreto que está publicado en el Diario Oficial, que es como entran en vigencia todos los actos del Ministerio con esta notificación, todos los actos que producen efectos generales. Y la clasificación de especies va a distinguir por los distintos reinos las especies que vemos acá, estas que nombres no voy a aventurarme en pronunciar, y en esta tercera columna, la clasificación a la cual fue adscrita determinada especie, luego de este procedimiento de carácter técnico que desarrolla el Ministerio en conjunto de otros servicios públicos y con instancias de participación. Esta es, me imagino que es el procedimiento anterior, sí, 16º, proceso de clasificación de especies. Como vemos, no es más, aquí lo que queda reflejado no es más que una lista que va distinguiendo por los distintos reinos y va adscribiendo una categoría de conservación a cada una de las especies. Ya, ahí volví a la presentación, así que espero que todos lo puedan ver. La clasificación de especies, en el reglamento que les comenté, va a establecer estas que son las categorías. Por una parte, vamos a tener en color rojo aquella extinta y extinta en estado silvestre. Vamos a tener en color naranjo aquella categoría que se denomina de amenaza, que está compuesta tanto por peligro crítico, por especies clasificadas en peligro y por especies clasificadas como vulnerables. Aquí es donde normalmente se van a concentrar todos los esfuerzos de conservación, porque como podrán darse cuenta, es lo más crítico, y donde es factible y tiene sentido realizar esfuerzos para evitar que estas especies pasen a un estado de extinta, donde ciertamente ya no hay nada que se pueda hacer. Luego vamos a tener en color amarillo y verde denotando la relevancia, la urgencia,
aquellas especies que se encuentran casi amenazadas, y a preocupación menor, que son normalmente aquellas que existe una, como ahí se señala, una amplia distribución. Y finalmente tenemos la categoría de datos insuficientes, que es una categoría un poquito engañosa porque está como en este extremo de la flecha, pero lo cierto es que está separada porque es posible, o esto indica en realidad, que no sabemos el estado de conservación de esta especie, por lo tanto podría estar o bien en peligro crítico o bien casi amenazado o vulnerable. Pero en este caso es necesario desarrollar mayor investigación para poder colmar este vacío de conocimiento. La clasificación de especies, como recuerdan del decreto que les mostré, no establece per se, ni en los decretos de creación, ni en la ley 19.300, ni en el decreto supremo que regula el procedimiento para realizar la clasificación de especies, no se establece per se obligaciones que emanen directamente de esos instrumentos respecto de las especies clasificadas. En otras palabras, los efectos de la clasificación de especies los vamos a percibir en instrumentos distintos del decreto que da lugar a la clasificación de especies. De esta manera, la clasificación de especies, por ejemplo, va a presentar efectos para el CIA, ya sea la determinación de la vía de ingreso, de la evaluación de algún proyecto, o bien para la elaboración de las distintas medidas de mitigación, reparación y compensación que tiene que presentar el proponente de una actividad que vaya a afectar alguna de estas especies que se encuentren clasificadas. Ciertamente, y un efecto muy de perogrullo es aquel que se establece en la ley de cazas, que establece ciertas prohibiciones, por ejemplo, de cazar, de levantar nidos o de levantar los huevos de distintas especies que estén clasificadas. Ese efecto es bastante lógico. Y por último, el efecto que nos convoca es que la clasificación, que una especie se encuentre clasificada, habilita al Ministerio de Medio Ambiente para liderar el procedimiento de elaboración de planes recoge, que, como les comenté, es lo que nos convoca. Al igual que respecto a la clasificación de especies, los planes recoge se consagran normativamente en la ley 19.300 y en el decreto supremo número 1 del 2014 es donde se establece pormenorizadamente cuál es su procedimiento en virtud del cual podemos crear un plan recoge. El objetivo de estos planes va a ser focalizar los distintos esfuerzos de conservación para hacer frente a las distintas amenazas que afectan a la biodiversidad. De esta forma, los planes recoge van a contemplar acciones, medidas y metas para recuperar, conservar y manejar especies que, como lo señalé, hayan sido previamente clasificadas. Los planes recoge pueden desarrollarse tanto para abarcar una especie o más especies en un mismo instrumento. Son instrumentos que desde mi perspectiva establecen obligaciones soft para los particulares. Ya vamos a ver con ejemplos a qué nos referimos a esto, pero establece obligaciones de generar mejoras en las prácticas de aquellas actividades redesarrolladas tanto por particulares como por otros órganos de la administración del Estado que en su giro, sus actividades diarias, significan una amenaza para la conservación de ciertas especies. Por lo tanto, se produce un acercamiento con estos titulares de estas actividades con el propósito de establecer buenas prácticas para disminuir la intensidad de la afectación que generan sus actividades. Y respecto de qué tipo de obligaciones generan dentro de la administración pública, entre todos aquellos actores o servicios públicos que tienen facultades e intereses relativos a la conservación de biodiversidad o de recursos naturales, pues bien, a nosotros nos obliga a coordinarnos. De aquí se destaca que, desde mi entender, este es un instrumento importante desde la perspectiva de una conservación de la biodiversidad eficaz y eficiente, porque como todos sabemos, no son muchos los recursos que existen para estos temas, por lo tanto es imperioso que la administración actúe de manera coordinada y los distintos organismos, servicios públicos que tienen facultades en la materia, no esté cada uno haciendo de manera separada lo que le parezca mejor, sino que con una visión más de bosque podamos desarrollar un actuar conjunto y coordinado.
Por último, es compatible con otras figuras de protección. Ciertamente nos vamos a encontrar algunos casos en los cuales un plan recoge va a complementar aquella protección que se ha dado a una especie, por ejemplo, un monumento natural, con este otro instrumento adicional. Los planes recogen su elaboración, tienen una estructura que vale la pena, una estructura institucional que vale la pena detenernos un poquito. Por una parte están los comités de planes, que son grupos integrados tanto por representantes del sector público como del sector privado, quienes van a proponer dentro de aquellas especies que ya vimos tienen que ser clasificadas, según la clasificación de especies, van a proponer aquellas especies que son prioritarias para la elaboración de un plan, de un plan recoge. A su vez, van a proponer a los integrantes del grupo de elaboración, que como su nombre lo indica y lo vamos a ver más adelante, son quienes efectivamente redactan y elaboran determinado plan. De esta misma forma, los comités de planes van a revisar el plan que sea elaborado por el grupo de elaboración y va a supervisar su implementación y su cumplimiento. Este es un comité que es de carácter más permanente en el tiempo. Cuando se va a desarrollar determinado plan recoge en respecto a alguna especie priorizada, como les señalé, se va a conformar para ese plan en particular lo que denominamos como grupo de elaboración. También de la misma forma se encuentra integrado tanto de manera por representantes del sector público como del sector privado, y son quienes en la práctica desarrollan este plan específico. Y finalmente, los planes recoge, vamos a ver, tienen metas a largo plazo, pueden ser 12 años, o pueden ser 15, o pueden ser 20 años. Y durante la etapa de la ejecución y de la implementación misma del plan, va a estar a cargo de lo que denominamos como grupo de seguimiento, que también, al igual que en el caso anterior, se define para cada plan, y su integración es nuevamente público-privada. Una breve pasada por el procedimiento, como les comenté, esto está explicado en detalle en el Decreto Supremo, que regula los planes recoge, pero vale la pena señalar que estos comienzan con una resolución que señala cuál es la o las especies que van a ser objeto de este plan, que va a definir la integración del grupo de elaboración, va a abrir el expediente público y hace un primer llamado que denominamos periodo de información, en el cual cualquier persona va a poder aportar antecedentes en relación al plan dentro de un plazo de 60 días. Con estos antecedentes tenidos en consideración, el grupo de elaboración va a elaborar lo que denominamos como propuesta de plan. Este borrador de plan va a ser revisado por el comité de planes, el que lo va a aprobar o lo va a modificar, y va a remitir nuevamente al Ministerio del Medio Ambiente. Con esta propuesta de plan revisada por el comité de planes y remitida al Ministerio del Medio Ambiente, se somete a una consulta pública, que es esta que dura 30 días desde que comienza la consulta, y este plazo se cuenta desde la publicación de la resolución en extracto en un diario de circulación nacional, y el objetivo de la consulta pública va a ser recabar aquellas observaciones que formule cualquier persona respecto a la propuesta de plan. El grupo de elaboración va a analizar y considerar las observaciones que hayan sido formuladas en la etapa de consulta pública y elaborará finalmente una propuesta final de plan. Esta propuesta final va a ser remitida al comité de planes para que la revise. Una vez aprobado, esta propuesta de plan definitiva es enviada al Ministerio de Medio Ambiente, y el Ministerio de Medio Ambiente la va a proponer ante el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad es un órgano que se crea con la reforma a la institucionalidad ambiental del año 2010, que está compuesto por distintos ministerios y que es presidido por el Ministerio de Medio Ambiente, pero integrado por distintos ministros, y en esta instancia el Ministerio de Medio Ambiente somete a la aprobación del Consejo de Ministros la propuesta definitiva de plan. Y si el Consejo de Ministros lo tiene a bien, su rol es proponerlo a su vez al presidente de la República.
De esta manera, el plan recoge, se va a integrar o se va a incorporar a un decreto supremo. El decreto supremo es el vehículo jurídico a través del cual el presidente de la República manifiesta sus actos de voluntad. Este decreto supremo que contiene el plan recoge se envía a la Contraloría para el denominado trámite de toma de razón, que no es más que la verificación a priori que hace la Contraloría de que todo lo que esté establecido en este plan sea de carácter legal. Una vez que se ha tomado de razón el decreto supremo que contiene el plan recoge, este se publica en el diario oficial y con eso, en esta forma de notificación, ya comienzan a surtir sus efectos. Es relevante señalar que el reglamento que les mencioné para la elaboración de los planes recoge considera como un contexto histórico que traté de explicarles, en virtud del cual existen múltiples organismos que a lo largo de la historia de la institucionalidad ambiental en Chile han tenido competencias para la conservación de recursos naturales, por ejemplo el SAC o por ejemplo CONAF, con anterioridad a que el ministerio tuviese este instrumento. De esta manera, con un procedimiento abreviado, el reglamento para la elaboración de los planes reconoce esta realidad de que existen, por ejemplo, CONAF y el SAC, o otros interesados u otros servicios públicos, otros interesados tanto públicos como privados, en la conservación de la biodiversidad o recursos naturales, y por lo tanto establece esta vía abreviada para oficializar aquellos planes que han sido elaborados por terceros distintos al Ministerio de Medio Ambiente. Esto en un reconocimiento de que la conservación de la biodiversidad, lo cierto es que es una tarea titánica, sumamente compleja, y en la cual son bienvenidos todos los esfuerzos de las personas que estén interesadas. El procedimiento para la aprobación de un plan recoge de carácter abreviado es muy similar, por no decir igual, al que revisamos ya anteriormente. Ciertamente requiere el pronunciamiento, requiere consulta pública, requiere el pronunciamiento del Consejo de Ministros, como vimos, requiere que el decreto que lo aprueba sea tomado de razón y publicado en el diario oficial. Hasta la fecha hemos sacado 4 planes recoge: el de Ruil, el Lucumillo, la flora costera del norte y la chinchilla cola corta. Por ejemplo, el de la flora costera del norte se destaca porque es el único que tenemos hasta el momento en que se ha desarrollado para más de una especie, dado que la flora costera estaba compuesta por distintos tipos de floras que se ubicaban entre la región de Arica y Parinacota y Atacama. Aquí les voy a mostrar, para que tengamos un poquito de sentido de realidad, cómo es un plan recoge. Lo vamos a hacer brevemente, ¿cierto? Decreto Supremo número 44, aprueba el Plan de Recuperación, Conservación y Gestión de la Flora Costera del Norte, publicado en el Diario Oficial el 21 de noviembre, promulgado, que esta es la fecha del decreto, el 13 de marzo del 2008. Ay, un segundito. Ya, vistos, normalmente es lo que las leyes y los antecedentes que constan en el expediente administrativo correspondiente que se tuvieron en consideración para la elaboración de este instrumento. Los considerando normalmente son afirmaciones de carácter general que explican un poquito el contexto de las facultades que tiene el ministerio o determinado órgano público para elaborar determinado instrumento. Por ejemplo, ahí vamos a ver la definición de los planes recoge, eso es muy sencillo. Y el decreto mismo, acá ya entramos en materia, que para que se entienda, prefiero mostrárselo, es un artículo único que señala que se aprueba el siguiente plan. Y aquí se inserta el plan, que nos va a identificar el grupo de elaboración, que es encargado de hacer este mismo plan. Bueno, una tabla de contenidos, ciertamente. Antecedentes generales respecto de la especie sobre la cual se está desarrollando el plan, por ejemplo, su distribución geográfica, aquí el estado de conservación en el cual aquí se identificó cada uno
del estado de conservación en el cual se encontraban las distintas especies que conforman este plan de flora costera, porque como les señalé, es un requisito imprescindible para poder elaborar un plan recoge que la especie se encuentre clasificada. No clasificada necesariamente en un estado de conservación, que fue el que les señalé estos naranjitos, sino que se encuentre clasificada en cualquiera de los estados, es decir, también es posible que haya estado en, por ejemplo, preocupación menor o casi amenazada, como podemos ver aquí, varios ejemplos. Eso no es obstáculo a que se pueda desarrollar un plan recoge sobre esa especie. Lo único necesario es que esté clasificada, no necesariamente clasificada en categoría de amenaza, que son estas naranjitas que les mostré de peligro crítico, peligro y vulnerable. Ciertamente muy relevante la identificación de los factores de amenaza y sus efectos. Aquí se hace un análisis detallado, esto que claramente no viene al caso, extracción de flora para fines comerciales, amenaza al cambio climático, actividades motorizadas fuera de ruta, etc. Alcance territorial, porque lo cierto es que un plan recoge podría tener alcance territorial para una especie en toda su distribución geográfica en todo el país, o bien algo más acotado que eso. Luego la meta del plan, en este caso una meta de 20 años, y aquí se señala la meta específica, que en este caso es bien concreta, el 20% de las especies señaladas deberán mejorar su estado de conservación y el resto al menos mantener su condición actual. ¿Y cómo se va a hacer esto? Bueno, indicador de cumplimiento. Acá, con la definición de las líneas de acción por objetivo e indicador. Esta es la parte más concreta y como les mencioné en algún momento, se establecen obligaciones de carácter soft, ¿a qué me refería con esto? Por ejemplo, acá tenemos varios ejemplos. Implementar acciones, a ver, no, déjame buscar. Desarrollar un programa que permita identificar y promover prácticas de turismo compatibles con la protección de la flora costera. Implementar acciones de manejo de ganado que disminuya la presión sobre la flora costera en el sector. De esta forma, no es que se establezcan obligaciones que sean muy vinculantes o que coarten la actividad de los particulares, sino más bien se trata de, por ejemplo, Sharif, yo creo que vas a poder profundizar más en esto, pero muchas actividades para generar conciencia en los particulares que desarrollan distintas actividades y también muchas actividades de educación, por ejemplo, para disminuir las amenazas que estas actividades significan para la conservación de las especies que son objetos del plan. Sí. Y finalmente, bueno, el grupo de seguimiento se define también acá, que era el grupo que les comentaba que hace el seguimiento durante los 10, 12 o 20 años que dura la implementación de un plan. Como les señalé, su integración es variada. Y finalmente, una capite, todos los planes terminan con una capite relativo al monto, a los costos que estos van a significar, pero aquí es importante recordar que este monto, que normalmente son algunos millones de dólares, se va a distribuir por una parte a lo largo de todos los 10, los 12 o 15 años que dura el plan, y no se trata de una asignación que se haga a través de la ley de presupuesto y que al Ministerio de Medio Ambiente le llegue, por ejemplo, estos 9 millones de dólares, sino que esto se recoge a partir de los costos y de las horas hombres que los distintos servicios públicos involucrados tienen para la conservación de la biodiversidad. Es decir, no es que le vayan a pasar un cheque al Ministerio de Medio Ambiente con esta plata, sino que el Ministerio de Medio Ambiente hace un análisis de costo del tiempo que va a dedicar, de las actividades que va a realizar, de las horas de sus trabajadores que van a estar, el Ministerio de Medio Ambiente y los distintos ministerios, la verdad, o servicios públicos, que van a estar involucrados en la implementación del plan. Y sí, con eso ya termino. Un segundito. Y para, a ver, sí, para redondear, y la idea con la que me interesa que se queden después de esta presentación es que son múltiples las amenazas que van a afectar a la biodiversidad, por una parte.
Por otra parte, existen múltiples organismos que tienen competencia para el cuidado de la biodiversidad de los recursos naturales. También son múltiples los actores del mundo privado interesados en la conservación. Toda esta multiplicidad, la verdad es que se inserta en un contexto de escasez de recursos para la conservación de la biodiversidad, es decir, recursos limitados para la conservación de la biodiversidad. Por lo tanto, resulta particularmente importante que estos recursos limitados y estos esfuerzos se desarrollen y se ejecuten de manera focalizada y coordinada entre estos distintos actores para que pueda ser efectiva y eficiente, y de esta manera podamos hacer frente a esta pérdida aguda de biodiversidad que nos afecta tanto en Chile, en Latinoamérica y en el mundo en general. Así que con eso quería terminar. Muchas gracias por su atención. Voy a dejar de compartir la pantalla. Ahí sí, ¿cierto? Ahí sí. Gracias, Isidora. Agradecerte la presentación. Vamos a esperar que las personas que nos están acompañando, los espectadores, puedan ir señalando las consultas de esta presentación en la sección preguntas y respuestas que está en la parte inferior, costado derecho de su pantalla. Mientras le solicitamos a Charif, jefe del Departamento de Conservación de Especies, Charif Tala, que encienda su cámara y que pueda ir probando compartir pantalla. Vamos a saludar a algunas personas que por intermedio del chat nos han mandado sus saludos. Jorge Manqueo nos saludó inicialmente, que está presente y nos está acompañando. Valentina Cortés, de Fotosíntesis Consultores, agradecemos tu presencia hoy día y tu tiempo y disponibilidad para compartir este webinar. Diego Villagrán, desde Villarrica, nos está acompañando. Claudia Valdivia, desde los faldeos del Morro de Arica, nos acompaña también en esta tarde. Y termino con Andrea Pinto, un profesional de apoyo de la Seremi de Agricultura de Arica y Parinacota. Para todos aquellos que nos están saludando por intermedio del chat, y me parece que aquí Reinaldo Andrés Valdivia también nos está saludando. Por lo tanto, dejo con ustedes a Charif Tala, jefe del Departamento de Conservación de Especies, quien nos va a hacer la presentación del instrumento del Plan de Recuperación, Conservación y Gestión de Picaflor de Arica. Charif, todo tu tiempo. Muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias a todas y todos por acompañarnos en este taller para presentarles la propuesta Plan de Recuperación de Conservación y Gestión del Picaflor de Arica. Yo asumo y supongo que sí ya están viendo la pantalla, ¿no Absolutamente, es Charif. cierto? Te vemos a Perfecto. ti y vemos la presentación. Muchas gracias. Déjenme sacar algo que me molesta aquí encima. Y te escucha también muy bien. Perfecto. Ya. Como bien les comentaba Isidora, esta es la propuesta de un plan de recuperación, conservación y gestión del Picaflor de Arica. Un plan recoge, como le hemos llamado, por las abreviaturas de recuperación, conservación y gestión, en este caso para una especie única, que es el picaflor de Arica. Y lo que yo les voy a presentar son antecedentes generales de la especie, algunas particularidades, su lamentable o crítica situación, y luego la propuesta de plan propiamente tal, ¿ya? Respecto de la especie, quiero partir señalando que esta especie ha recibido algunas condecoraciones. De hecho, ha sido declarada como el ave símbolo de Arica, y ahí siempre está la discusión entre si es la ciudad de Arica, es la región de Arica y Parinacota, pero es el ave símbolo declarada a partir de un decreto alcaldicio, al menos para la comuna de Arica en el año 2004. También fue declarada en el año 2006 a través de un decreto del Ministerio de Agricultura, fue declarada como monumento natural. Hasta esa fecha, los únicos monumentos naturales declarados en Chile eran plantas, eran árboles todos, araucaria, alerce, queule, ruil,
algunos de ellos, y en el año 2006 aparece este decreto supremo, el número 2 del Ministerio de Agricultura, que declara, entre otras especies animales también, al picaflor de Arica como un monumento natural. Y ello le entrega una relevancia mayor respecto de que a través de este decreto que aplica en el fondo la Convención de Washington, establece responsabilidades mayores respecto del resguardo de esta especie. Ahora, el picaflor de Arica es una de los tantos picaflores que encontramos en Chile. En Chile hay de unas 10, 12 especies de picaflores descritas. Es el ave más pequeña del país y es uno de los picaflores más pequeños del mundo también. Ahora, los picaflores en general no son aves grandes, en general son pájaros pequeños. De hecho, el picaflor más grande, su cuerpo mide del orden de unos 25 centímetros y hay una especie que, si le agregamos la cola, puede llegar como hasta los 30 y tantos centímetros. Son especies que viven exclusivamente en el continente americano. Y como les decía, es el ave más pequeña de Chile. De hecho, mide entre 7 y 8 centímetros de largo total. El largo de un ave es tomado desde la punta del pico hasta el extremo de la cola. Entonces aquí hablamos de un pajarito de tan solo 7 a 8 centímetros, pero a él se le suma que son solamente unos 2 a 2,5 gramos de peso. ¿Ah? Posee un notorio dimorfismo sexual, que es lo que ocurre con algunas otras especies de picaflores que encontramos tanto en el norte como en la zona central de Chile, donde los machos presentan un llamativo babero de color oscuro cuando no le llega la luz, un color verde oscuro, pero que cuando le llega el sol o le llega luz, esto puede reflejar colores iridescentes, como estos colores medios púrpuras que vemos acá. Eso es bastante característico de los picaflores machos, en este caso del picaflor de Arica, pero también lo comparten otras especies como el picaflor de Cora, el picaflor del norte o los picaflores cordilleranos, donde los machos también tienen esta característica en su garganta. Las hembras, en cambio, son de una coloración bastante similar dorsalmente a los machos, son ventralmente blanquecinas, al igual que un macho, pero carecen de esta garganta de plumas iridescentes. Los machos evidentemente usan estas plumas como display reproductivo o para defender territorios o para intimidar a otros machos que se acerquen a sus territorios. Aquí estamos viendo una comparación, una ficha que compara a tres de las especies que podemos encontrar en los valles de Arica, principalmente en el valle de Camarones, de Codpa, en Vítor, en Azapa, donde picaflor de Arica, que era una especie bastante abundante en los valles, hoy en día es muy escaso, como vamos a ver en unas láminas siguientes, comparte su ambiente con una especie más grande, que es el picaflor del norte, que es uno de los más comunes, es un ave que se ve con mucha facilidad y con mucha frecuencia también en la ciudad de Arica, en el mismo poblado, de hecho nidifica en jardines de la ciudad de Arica. Y esta otra especie, que es el picaflor de Cora, que es una especie que ha venido avanzando desde el norte, ha venido expandiendo su rango de distribución. De hecho, los primeros registros de esta especie son de los años 60 y tantos para Chile, y de ahí ha comenzado a expandir su área de distribución ya en Camarones y en Vítor también. Y picaflor de Arica, en cambio, es un ave que actualmente es endémica de Chile, está extinta en el Perú, está considerada como extinta de Perú, y que, al igual que los otros dos, también presenta este dimorfismo sexual. Ahora, son aves bastante parecidas y eso es una complejidad a la hora de identificarlos. Es muy frecuente la confusión de las personas pensando en el picaflor de Arica, porque tiene el nombre de Arica, de creer que está
en la ciudad de Arica, pero el picaflor de Arica se extinguió de la ciudad de Arica ya hace muchas décadas en realidad. Y hoy en día lo encontramos solo en algunas partes de los valles que, como les voy a mostrar en una lámina a continuación. ¿Ya? Pero las tres especies tienen dimorfismo sexual, los machos con esos parches de color, y si se dan cuenta, particularmente el picaflor de Arica es muy parecido al picaflor de Cora. ¿Ah? Son muy similares. ¿Ya? Tanto así que la diferenciación de las hembras es muy complejo y requiere de mucha experiencia y requiere de mucho oído también. Son morfológicamente idénticas, pero las vocalizaciones son distintas, sus voces son ligeramente distintas y eso contribuye a permitir su adecuada identificación. Y en el caso del picaflor de Cora, el macho tiene una cola muy larga, pero como todas las aves, ellos mudan sus plumas todos los años. Por lo tanto, hay un momento del año en que pierden estas plumas largas de la cola y quedan con una cola más corta. Y ahí también podrían ser confundidos con un picaflor de Arica. Pero nuevamente también las vocalizaciones son algo que nos ayuda a diferenciarlos. Ahora, como me voy a volver, como veíamos, este es un ave que tiene un pico muy cortito. Es un pico que mide del orden de 1 centímetro, 1,2 centímetros. ¿Ya? Y eso significa que se alimenta de flores que son muy pequeñitas. La dieta de los picaflores está conformada, de todos los picaflores del mundo, está conformada por invertebrados, porque de ahí obtiene la proteína, y también por el néctar que liba desde flores. Distintos grupos de flores dependiendo del tipo de picaflor. En el caso del picaflor de Arica, además de cazar invertebrados, principalmente arácnidos e insectos, pequeños arácnidos y pequeños insectos que generalmente captura en vuelo, también se alimenta del néctar que liba desde flores que tienen corolas pequeñitas, como por ejemplo pueden ser estos tomates silvestres o la flor del chañar, que es un alimento muy importante para el picaflor de Arica. De hecho, el chañar es un árbol que no es muy abundante, pero es un árbol que brinda alimento de forma muy relevante para el picaflor de Arica y por lo tanto la conservación del chañar es tremendamente importante. Las flores del algarrobo también, una flor muy pequeñita, el chingollo, otra especie de pequeño tamaño y con flores muy pequeñas, y también el picaflor de Arica aprovecha algunas especies cultivadas, en este caso alfalfa, o también algunas otras flores ornamentales como la lantana y algunas otras especies. Liba sobre flores de cítricos también. Durante mucho tiempo se ha señalado que el chuve, una especie que es muy característica de algunos de los valles del extremo norte, como el Valle del San José, por ejemplo, era una parte importante de la dieta del picaflor de Arica, pero eso ha sido un error que se ha ido transmitiendo de boca en boca, porque la flor del chuve es una flor que tiene una corola muy larga. Si uno ve, esta corola mide fácilmente del orden de unos 4 a 5 centímetros. Por lo tanto, un piquito de 1 centímetro es incapaz de alcanzar el fondo para tomar el néctar que hay al final de la flor del chuve. Lo que ocurre es que efectivamente existen algunas otras especies, como por ejemplo el comecebo chico, que perforan la base del chuve, rompen la flor en el fondo, en su base, y hacen un hoyito para sacar el néctar de la flor. Y cuando está ese hoyito, efectivamente el picaflor puede también acceder. Entonces, ocasionalmente uno encuentra picaflores de Arica libando también, si es que se encontró justo con este orificio hecho por alguna otra ave. Pero no es parte de la dieta del picaflor de Arica, salvo lo que les describo como algo muy circunstancial. Desde el punto de vista reproductivo, es una especie compleja, ¿ah? Porque tiene un sistema de apareamiento que se llama de lek disperso. El lek corresponde a un sitio, a un territorio donde un macho
protege ese territorio y desde ahí hace sus despliegues reproductivos para atraer a alguna hembra. Entonces hay en los valles de Arica, hay algunos sitios que constituyen lek de machos, donde hay 2, 3, 4 machos, no todos en el mismo sitio, sino que sitios ligeramente separados que ahí están cantando, desplegando, moviendo las alas, volando para atraer a las hembras. Y las hembras ahí, cual supermercado, comienzan a recorrer y a elegir el macho con el cual se van a aparear. Ahora, estos sitios de lek son sitios históricos, son sitios tradicionales, son sitios que son utilizados año tras año por el mismo macho. Por lo tanto, si destruimos ese sitio, destruimos ese lek por alguna intervención agrícola, por la construcción de un camino, por la modificación de un curso de agua, lo que estamos haciendo es eliminar ese sitio para ese macho. Y los machos en general se demoran mucho tiempo en volver a encontrar algún otro sitio adecuado o reconstituir un lek. Los machos de los picaflores, y por algo a algunos los habrán llamado picaflores, solo participan en la cópula y ellos copulan con la hembra que los haya seleccionado, y la hembra luego se retira y es la que se encarga de la construcción del nido, de la incubación de los 2 huevos que coloca y posteriormente de la crianza, de la alimentación de estos polluelos, ¿ya? El macho no participa en lo más mínimo. La incubación de estas aves dura del orden de 16 a 18 días y los polluelos permanecen 31 días, en el nido. Por lo tanto, estamos hablando de que se pasan casi 58, 60 días en el nido. ¿Ya? Eso es un periodo bastante largo para un ave tan pequeñita. ¿Ya? Y eso también transforma a los sitios de nidificación en sitios que son muy sensibles frente a amenazas, porque durante 58 días están expuestos a que haya alguna destrucción del árbol, haya una práctica agrícola que le cause la pérdida del nido, la caída de los huevos, o que haya cualquier otro tipo de intervención que afecte. Entonces nos encontramos con que reproductivamente, por su forma de aparearse, tienen estas, más que amenazas, son bastante sensibles frente a diversos tipos de amenazas. Ahora, eso sumado a una serie de prácticas que hubo en el pasado y algunas que siguen habiendo, es una especie que ha declinado su población de manera muy, muy importante. Las crónicas de los ornitólogos de siglo pasado, de mediados del siglo pasado, dan cuenta de que el picaflor de Arica era uno de los picaflores más abundantes en la década de 1940. Y de hecho se describe enjambres, hay que tomarlo con una cierta relatividad, pero grupos de picaflores en las plazas de Arica, grupos de picaflores en el valle de Azapa, una abundancia particular de picaflor de Arica. Y pasó de ser en esos años el picaflor más abundante a ser hoy en día el picaflor más escaso. Desde que se comenzaron a hacer conteos poblacionales en el año 2003, en que se estimaba 1.500 individuos aproximadamente, hoy en día, en los últimos monitoreos, se están estimando del orden de unos 420 individuos solamente. Lo que pasó entre la década de 1940 y los años 2000, que fue cuando los ornitólogos comenzaron a alertar de esta declinación importante de la especie, permanece relativamente desconocido, pero hay una coincidencia muy importante con las épocas del fuerte control de mosca de la fruta en el norte de Chile, con aplicación de plaguicidas en forma masivo, en forma aérea. Y eso es muy probable que haya sido la causa principal que produjo esta gran declinación de la especie. Y a ello se sumó con que posteriormente los valles de Arica, dadas sus condiciones climáticas, comenzaron a ser fuertemente modificados para fines agrícolas. Ya en el año 1988 la especie fue clasificada como vulnerable, así figura en el libro rojo de CONAF.
Después en el 1998 esa condición se ratifica a través del reglamento de caza, de la ley de caza, y finalmente en el año 2017 en que ya comienza a operar un procedimiento estandarizado de clasificación de especies a nivel nacional, que es lo que le describió en parte Isidora también. La especie es el año 2007 clasificada como en peligro y en el 2017 pasada a la categoría de en peligro crítico, dado justamente esta fuerte declinación poblacional. Ahora, el tamaño de la población, con hoy en día menos de 500 individuos, es hoy en día un factor de riesgo de extinción muy, pero muy relevante. Son tan pocos individuos que incluso algunas catástrofes climáticas podrían hacerlos descender su población mucho más y eventualmente llegar a la extinción. Están sujetos a un riesgo adicional, dado que su tamaño es muy, muy reducido hoy en día. Y eso se ha traducido también en que la distribución de la especie ha variado. Esta es una especie que, por lo menos en lo que se conoce históricamente, nunca fue una especie particularmente abundante ni con una tremenda distribución, pero sí vivía en la parte sur de Perú y al menos hasta la parte media de la región de Tarapacá. Y hoy en día, debido a los distintos factores antrópicos que lo han afectado, la especie se ha ido relegando solamente a estos lugares que están en rojo. Todo esto que está pintado de azul formó parte de la distribución histórica y está extinto, por ejemplo, de la ciudad de Arica y de gran parte del valle de Azapa. Y en las partes más altas del valle todavía persisten algunos individuos, lo mismo en un sector que se llama Puquio, en la quebrada de Hacha, y la distribución un poco mayor, pero que sigue siendo muy, muy reducida, es en el valle de Chaca hasta Colpa y también en el valle de Camarones, aquí desde la parte más baja hasta la parte alta. Y también hay registros actuales de individuos en la región de Tarapacá. Originalmente, cuando se hicieron las primeras estimaciones poblacionales en el año 2003, también estaba presente en el Valle de Camiña. Pero hoy están extintos desde una buena parte del área de distribución. Y de hecho, en el Perú fue formalmente declarado extinto ya por ahí por el año 2006. Ahora, tomando en cuenta estos antecedentes, se toma la decisión de generar un plan de recuperación, conservación y gestión para el picaflor de Arica. Y les voy a comentar un poco de este instrumento. Yo les había dicho que en la década del 40, del 1940, era uno de los picaflores más abundantes. Y por ahí, por el 2000, 2001, los ornitólogos comienzan a alertar de la declinación y de los exportados por el Servicio Agrícola y Ganadero. La Unión de Ornitólogos de Chile, Aves Chile, desarrolla la primera estimación poblacional. No es un censo, es una estimación poblacional que a través de una metodología estandarizada permite estimar el número de individuos. Y ahí se llega a un número que es de 1.500 individuos con una cierta variación, y esa estimación poblacional hemos podido mantenerla en el tiempo, primero financiado por el Servicio Agrícola y Ganadero y desde el año 2009 financiado con recursos del Ministerio del Medio Ambiente para efectuar estas estimaciones. En el año 2005 aparece una primera propuesta desde la Unión de Ornitólogos de Chile de un plan de conservación. Eso permitió implementar una serie de acciones y actividades a escala bastante puntual, bastante piloto en algunos sectores, principalmente el Valle de Chaca y de Azapa. Pero ya en el 2010, cuando se modifica la ley de bases del medio ambiente, aparece la figura de planes recoge. Se crea este instrumento planes recoge, planes de recuperación, conservación y gestión de especies, que vienen a darle oficialización a un grupo de planes que venían siendo generados previamente por CONAF. Y fue así que en el 2011 parten los primeros talleres para elaboración de un plan de conservación, y como en el 2014 aparece ya el reglamento de los planes recoge, a partir de ese año se intensifica el proceso de elaboración de planes.
de este instrumento específico. Y en el año 2020, la Unión de Ornitólogos de Chile, que es la que ha venido manteniendo las estimaciones poblacionales desde el año 2003, ellos toman el desafío y recopilan todos los antecedentes que habían surgido y se generan además una serie de talleres con servicios públicos, con ONGs, con ciudadanía, para estructurar un documento de plan recoge, que es el que Aves Chile presenta formalmente para la revisión del Ministerio de Medio Ambiente en noviembre del año, iba a decir año pasado, pero no, en noviembre sí, noviembre del 2020 en realidad. Se me están traspapelando los años, será parte de la pandemia. Y durante el 2021 se dicta una resolución para dar inicio a un proceso abreviado de revisión del plan, y ahí es el Comité de Planes, este órgano público-privado que comentó Isidora, el que hace la revisión de la propuesta de plan, hace una serie de observaciones, ajustes, y finalmente contamos con un documento aprobado por el Comité de Planes, que es el que está siendo sometido a consulta ciudadana en este momento, entre el 1 de julio y el 13 de agosto del 2021. Y eso nos hace proyectarnos en que, cerrada la consulta ciudadana, atendidas las observaciones, estaríamos en condiciones de aproximadamente en octubre del 2021 estar llevando esta propuesta de plan para el pronunciamiento del Consejo de Ministros, que es una de las etapas de este proceso de elaboración mandatado por el propio reglamento. En el proceso de elaboración, como yo les había dicho, hubo varios talleres desde el 2011, pero también entre septiembre y octubre se desarrollaron reuniones bilaterales también con distintos actores, tanto públicos como privados, para ir acordando algunas de las acciones que están comprometidas como parte de este plan. En este caso, a partir de los talleres y que recopila la Unión de Ornitólogos de Chile, es la identificación y la calificación de las amenazas. Se identificaron una serie de amenazas para la especie. Las amenazas desde el punto de vista de los planes recoge siguen una metodología que se llama estándares abiertos para la conservación o estándares para la conservación, que indica que las amenazas son aquellas que provienen de un origen antrópico, son las amenazas que directamente el ser humano ocasiona. ¿Ya? El desconocimiento sobre la especie o, u otras amenazas u otros factores como por ejemplo una baja prioridad política, no son amenazas desde el punto de vista de estándares abiertos, sino que son factores que contribuyen a que algunas otras amenazas ocurran. La amenaza que fue relevada como la más importante es la expansión de la actividad agrícola intensiva. Para quienes viven en Arica y conocen los valles, saben que los valles han sido fuente de provisión de alimento para una buena parte de Chile central también durante muchas décadas, y eso se ha ido intensificando en el tiempo, cada vez con producciones más intensivas, con uso de técnicas también y con degradación de vegetación natural para reemplazarla por cultivos. Las quemas agrícolas y algunos incendios forestales también fueron identificados como una de las amenazas importantes. Las mallas antiáfidos, que si bien es cierto, han beneficiado por que han implicado un menor uso de plaguicidas, han también impedido que los picaflores puedan acceder a cultivos donde antes se alimentaban. El cambio de tipo de cultivos también, microbasurales han afectado LEC, han afectado sitios reproductivos. Indudablemente que el uso masivo e indiscriminado de pesticidas es también relevante. Los valles de Arica, por las condiciones climáticas que tienen, permiten cultivos a lo largo de todo el año, pero también permiten la proliferación de algunas plagas agrícolas durante todo el año. Y eso significa una aplicación y un uso de pesticidas de una manera mucho más continua e incluso en volúmenes que son muy, muy superiores a los que se utilizan en otros lugares de Chile.
el desarrollo de algunas obras civiles y las consideraciones ambientales, en las zonas más bajas también desarrollo urbano, pero principalmente parcelación residencial. También algunos tipos de prácticas diferentes al uso de los plaguicidas, como por ejemplo las podas o los lavados de algunos olivos. Si se hacen en el momento en que hay nidos en el olivo, evidentemente se va a perder esa nidificación. Y finalmente el picaflor de Cora, una especie que llegó de manera natural al país y que ha ido expandiéndose y que reviste algunos niveles de riesgo para picaflor de Arica por posible hibridismo. La expansión agrícola, como les había comentado, eh, pero particularmente la expansión agrícola intensiva, ocupando de manera importante en algunos valles prácticamente toda la caja del valle, significando en algunos sitios el extraer la vegetación natural para posteriormente reemplazarla por cultivos y en muchos casos por invernaderos con mallas antiáfidos. Por ejemplo, aquí en Camarones, para generar un invernadero simplemente eliminaron los grupos de tamarugos que habían en esta zona. Ahí había un área de nidificación de picaflor de Arica. Quemas agrícolas también, o quemas muchas veces por una práctica cultural de demarcar territorios, una práctica o una mala práctica, voy a decir, que se utiliza en los valles por algunas comunidades. La vegetación natural de estos valles es una vegetación más bien rala, es como la que estamos viendo en estas imágenes, pero tiene especies que brindan alimentación suficiente para el picaflor de Arica. El picaflor de Arica no necesita de vegetación tremendamente exuberante, sino que necesita que haya alimentación suficiente y necesita que haya algunos árboles, como este que fue quemado, donde poder nidificar. Las mallas antiáfidos, si vemos en esta lámina, se ve la superficie de mallas antiáfidos, cómo ha ido aumentando de manera muy, muy importante en los valles del extremo norte del país. En algunos casos, tapando completamente el valle desde una ladera hasta la otra, sin dejar, por ejemplo, corredores para el desplazamiento de picaflor de Arica y de muchas otras especies. Lo que estamos viendo hoy en día en los valles y que afecta al picaflor de Arica es la señal de lo que le está pasando a muchas otras especies, y no solo especies de aves, sino que también especies de invertebrados. Les hablaba también, o les mencionaba el cambio del tipo de cultivos. Los olivos son un árbol que por la forma de sus ramas se asemeja bastante a algunas especies nativas, como por ejemplo el Aplorus peruviano o la mirica o algunos tamarugos, que son especies que tienen eh, ramas que cuelgan, ramas donde son nidos pequeños que en el medio de un olivo podrían pasar desapercibidos. Eh, y por lo tanto, si sacamos los olivos para colocar tomates o para colocar algunos otros tipos, o si podamos estos olivos o los lavamos con agua a presión para sacar ciertas plagas y lo hacemos justo en el momento en que está nidificando la especie, evidentemente que también generamos un tipo de deterioro de la población. Microbasurales sobre un LEC o bien trabajos desarrollados por instrucciones de servicios públicos o por instrucciones municipales, donde se ha aquí canalizado el curso de agua para disminuir el riesgo o las probabilidades de inundación hacia terrenos agrícolas, pero pasando a llevar la vegetación ribereña. En esta imagen que es de Camarones, no solo se destruyó vegetación ribereña, sino que una parte de un LEC, de estos sitios que son muy difíciles de recuperar. Temas
asociados a plaguicidas también. Para un ave que pesa 2 gramos, pocas gotas de un plaguicida pueden ser bastante mortales. Y el picaflor de Cora, que es una especie bastante similar morfológicamente y que evolutivamente está muy cercano al picaflor de Arica, se transforma en un riesgo por las probabilidades de hibridismo. Se han encontrado híbridos entre ambas especies, ¿ya? Y aquí eh, el picaflor de Cora se ha reproducido con hembras de picaflor de Arica, porque frente a una disminución del número de individuos, evidentemente estas hembras a veces no han encontrado machos reproductivos de picaflor de Arica y ¡pup! Se han encontrado con un macho de Cora disponible, y se ha generado el apareamiento y la producción de un híbrido. Esto requiere de más investigación como para saber bien cuál va a ser el efecto sobre la población de picaflor de Arica, pero es una de las amenazas identificadas y por ello también con algunas acciones que han sido planificadas. Desde el punto de vista del plan Recoge se establece una visión, que es lo que se busca, es lo que se quisiera, lo que se desease para estos valles. Y es básicamente que pueda existir una coexistencia en estos valles productivos, con la especie. Se establece como una meta del plan en el plazo de 10 años cambiar su actual situación de peligro crítico, llevarlo a la categoría de vulnerable. Eso es un desafío enorme porque significa lograr que la especie vuelva a recolonizar sitios que los ha perdido porque fueron degradados, y que su tamaño poblacional también aumente. Desde el punto de vista del territorio al cual este plan a- va a aplicar, corresponde a toda esta distribución histórica de la especie. No solo los puntos donde hoy en día van quedando picaflores, sino que también estos otros sitios que alguna vez estuvieron ocupados por picaflor de Arica, porque la idea es efectivamente a través del plan poder incrementar el tamaño poblacional y también aumentar la distribución de la especie. Para ello se establecen dos objetivos principales. Uno de ellos, que es proteger las poblaciones actuales, vale decir, los pocos individuos que existen, protegerlos a través, por un lado, de la generación de una red de microreserva, vale decir, identificar estos sitios con LEC, estos sitios donde hay reproducción conocida, y brindar mejores condiciones. Idealmente, en algunos de estos sitios, si son fiscales, poder moverlos a la figura de un área protegida, y en los que son privados, entrar en una conversación, en un trabajo de buenas prácticas con los privados para que resguarden estos sitios o para que las prácticas agrícolas que ahí se generen no sean deleterias para la especie. Y también en el marco de este objetivo es trabajar en estos sitios que hay entre estos territorios, ¿ah? Porque obviamente no podemos pensar en que las medidas se apliquen exclusivamente a estos pequeños territorios, porque son sitios de muy pocas hectáreas, sino que también tiene que aplicarse en toda esta matriz agrícola, donde las intenciones del plan son mejorar las condiciones de hábitat y promover las buenas prácticas agrícolas en esta matriz justamente de producción. Y el segundo objetivo tiene que ver con promover la recolonización en lo que fue el rango histórico. Y eso a través de algunas acciones de restauración, pero también de acciones de conservación ex situ. Estamos con una población que está muy, muy alicaída, donde eventualmente va a ser necesario, y así se ha planificado como parte del plan, el comenzar a hacer reproducción ex situ, o sea, en cautiverio, para generar individuos y poder repoblar o poder fortalecer algunas de las poblaciones. En el marco de estos objetivos, y ustedes van a verlo con más detalle en el documento del plan, se identificaron una serie de líneas de acción. Cada línea de acción incorpora grupos de acciones que son los que habría que implementar para, en este caso, proteger las poblaciones actuales de picaflor de Arica. Por ejemplo, las líneas de acción aquí parten con identificar estos sitios que son críticos para la conservación de la especie. Y, y habiéndolos identificado, es tratar de incorporar
a algunos de ellos en esta red de microreservas. Hoy día tenemos algo así como 6, 7 sitios que están ya incorporados en la red de microreservas, pero hay muchos otros sobre los cuales también hay que trabajar. Se establece también la necesidad de establecer un programa de control de picaflor de cora, perdón, al menos en esta red de microreservas, porque ahí están los núcleos reproductivos y por lo tanto disminuir estos impactos sobre el picaflor de Arica. Seguir con el monitoreo poblacional, evidentemente. Incorporar en la gestión de los propios servicios públicos consideraciones ambientales. Algunas de las prácticas y obras civiles que se han efectuado con mejoramientos de camino, con explanadas alrededor de los caminos, han sido realizadas por el propio Estado. Promover un programa de buenas prácticas agrícolas para generar un paisaje amigable con la conservación del picaflor de Arica. Esto es algo tremendamente relevante porque sabemos que los valles de Arica tienen una función importante desde el punto de vista de producción agrícola, pero la producción agrícola, para que sea sostenible, para que sea sustentable y para que sea una producción acorde a los estándares que debiéramos aspirar, debe ser amigable con la naturaleza y tienen que generarse instancias de conservación de picaflor de Arica, pero de la naturaleza en términos generales. De lo contrario, lo que se nos puede venir encima es la opción de los propios consumidores de dejar de consumir productos que no sean ambientalmente sustentables. Evidentemente también promover actitudes positivas y eso tiene que ver con educación y con sensibilización de públicos objetivos, no de todo el país, sino que del público objetivo. En materias de la recolonización de la especie, yo les había mencionado el programa de conservación ex situ, pero también mejorar la conectividad del paisaje, por ejemplo, a través de la restauración y conservación de ecosistemas riparios, vale decir, las cajas de río. Esos son sitios que pueden albergar flora natural, flora nativa fundamentalmente, que permitan funcionar como corredores para la especie. También se busca, evidentemente, incorporar dentro de la red de microreserva algunos territorios para poder declararlos o bien sea áreas protegidas o someterlos a algún tipo de manejo particular. Ahora, en el formato de los planes, a cada línea de acción, y aquí solo a modo de ejemplo, para cada línea de acción se establecen acciones específicas que tienen plazos, que tienen productos que generar y que tienen responsables desde la coordinación y desde la implementación. Y esto ustedes lo van a poder ver con mucho más detalle descargando el documento del plan para poder hacer sus observaciones, para poder revisarlo y poder comentarnos y hacer sus observaciones respecto de este instrumento. Aquí vemos para otro de las líneas de acción, el que tiene que ver con buenas prácticas agrícolas para generar un paisaje amigable con la conservación del picaflor de Arica. ¿Ya? Aquí algunas acciones que tienen que ver con establecer mesas de trabajo con el sector privado y con distintos actores, tanto del sector público como el sector privado, ONG y centros de investigación también. Capacitación hacia el sector agrícola en el uso de buenas prácticas agrícolas. Para todas estas acciones se ha estimado que el costo de implementación bordea los 2,3, 2,2 millones de dólares en plazos de 10 años de ejecución. Y para poder darle seguimiento a la implementación, se constituye un grupo de seguimiento. Se propone que este grupo de seguimiento esté formado por representantes del Ministerio de Medio Ambiente, de la Corporación Nacional Forestal, de la Unión de Ornitólogos de Chile o Aves Chile, de la Universidad de Tarapacá y de observadores de aves de Arica y Parinacota, que al igual que Aves de Chile es una ONG que se dedica también a la conservación y al estudio de las aves, en este caso de Arica y Parinacota. Este es el grupo responsable de dar seguimiento y evaluar la implementación del plan, pero no son los responsables de la implementación de la totalidad de las acciones, sino que me voy a devolver, los responsables de la implementación de las acciones son los que están listados aquí en esta columna que se llama responsables, que está en las tablas con la descripción y detalle de las acciones. Entonces, este es el instrumento, este es el plan recoge que sometemos a consulta ciudadana y que, como decíamos, llega o
dura o termina el 13 de agosto. Hasta ese día se pueden presentar observaciones a través de los mecanismos que Eduardo les ha comentado. Así es que muchas gracias. Sé que es una presentación muy rápida del instrumento, pero los detalles del mismo ustedes los van a poder observar descargando la propuesta de plan y evidentemente ahí pudiendo revisarlo y hacer las observaciones según ustedes consideren. Así es que muchas gracias. Gracias, Charif. Solo reiterar el último mensaje que entregamos es que todos estos materiales y específicamente el instrumento en consulta se encuentran disponibles en la página consultasiudadanas.mma.gov.cl, donde ustedes pueden descargarlo. Además tenemos abundante documentación anexa en esta oportunidad, muy bonita, que también puede complementar e ilustrar mejor junto con el instrumento y hacer sus observaciones. Para nosotros es de vital importancia recibir sus observaciones, comentarios, sugerencias respecto a todos los temas que fue revisando en esta presentación Charif Tala. Solo comentarles que estamos con los tiempos escasos, nos hemos extendido en las presentaciones, a pesar de que son muy breves y muy sintéticas. Tenemos un par de preguntas que quisiéramos darnos un tiempo para responder. Así que le voy a pedir a Charif que pueda prender su pantalla, porque están básicamente vinculadas a un poco la presentación que fuiste desarrollando. Fundamentalmente tenemos dos importantes personas que nos han hecho consulta. Diego Villagrán nos pregunta, y voy a hacer inmediatamente las dos preguntas para temas de ir ganando espacio y tiempo. ¿No hay cultivos beneficiosos para el picaflor de Arica? Esa es su primera pregunta. Y segundo, ¿se proponen acciones conjuntas con Perú? Dejo esas dos primeras preguntas de Diego Villagrán. Gracias. Gracias, Diego, por la pregunta. Voy a partir por la última. A través de este plan no hay una propuesta de acciones conjuntas con Perú. No obstante ello, se han desarrollado en el marco de cooperación entre ONGs, en este caso, algunas prospecciones en el sur de Perú. Básicamente prospecciones para ir a ver si se encuentra picaflor de Arica, que han sido todas fallidas lamentablemente, pero como parte del plan mismo, no hay una línea de acción que incorpore acciones conjuntas con Perú. Y respecto a los cultivos beneficiosos, a ver, hay especies que se pueden cultivar sin lugar a duda y que son beneficiosas para la especie, ¿ya? Fundamentalmente especies, algunas de ellas ornamentales que pueden brindarle alimentación. Ahora, el problema, porque el picaflor de Arica liba en flores de cultivo, liba las flores de los tomates, liba flores de cítricos, liba flores de zapallito italiano, de berenjena, de varias especies. La forma en que se hace el cultivo es lo que transforma al cultivo en un riesgo, una amenaza para el picaflor, porque si en época de floración hay una aplicación de plaguicidas, evidentemente el picaflor puede libar estas flores y consumir plaguicida que hubiera en ellas. Entonces, varios de estos cultivos pueden ser menos riesgosos para el picaflor si es que incorporan buenas prácticas. Y hay también algunas prácticas que se han comenzado a utilizar y que se están probando, algunas de ellas, que tienen que ver con, por ejemplo, generar bandas florales entre medio de los invernaderos, entre medio de estos grupos de mallas de anteáfidos. Ahí no estamos ejecutando un proyecto con financiamiento del GEF para conservación de especies amenazadas, y en el marco de ese proyecto se están probando una serie de buenas prácticas para promoverlas como mecanismos para permitir una mayor convivencia, o permitir una convivencia al menos,
entre especies tan amenazadas como el picaflor de Arica y algunos sistemas productivos, bandas florales, uso de ciertos tipos de productos para disminuir las cargas de plaguicidas, son algunas de las experiencias que se están desarrollando. Pero sin lugar a duda, los olivos, por ejemplo, son un cultivo que se transformó en un árbol amigable con el picaflor de Arica porque permitía la reproducción de picaflor de Arica, la instalación de nidos en los olivos. Y lo que ha pasado con la intensificación de los cultivos en el valle y las demandas que hay desde la zona central de Chile por tomate fundamentalmente, es que muchos olivares han comenzado a ser eliminados para reemplazarlos por otro tipo de cultivos que son, desde el punto de vista económico, son más rentables. Eso ¿Mm? como respuestas. En esa misma línea, Reinaldo Andrés Valdivia Reyes, de Aves de Ica, nos dice un poquito en la misma línea que estaba respondiendo Charip. Dice, si se ubicara hoy un área protegida, planteando olivos algodoneros y plantas exclusivas para el picaflor de Arica, ¿es posible atraer la especie? Ah, quizás ahí hay que se juega mucho con lo que estabas planteando. No sé si compartes conmigo la opinión. Sí, no, sin duda. Eh, bueno, eh, la, las propuestas de acciones que están contenidas en el plan apuntan justamente a ello, apuntan a promover la generación de prácticas de manejo agrícola por un día, pero prácticas de restauración de territorio que permitan atraer a la especie, que permitan hacer, por ejemplo, de ciertos sitios, hacerlos más atractivos como lugar de nidificación, por ejemplo, porque se pretende plantar ciertos árboles que sirven para nidificación de la especie y porque se pretende también plantar eh, pequeñas plantas que producen flores pequeñas que sirvan de alimentación. Muy prontamente vamos a sacar una publicación con flora recomendada como para la alimentación del picaflor de Arica. Entonces, ahí hay una posibilidad de, tanto desde el sector agrícola como de otros sectores, comenzar a incorporar o a introducir flora que es beneficiosa como fuente de alimentación. Y también podemos hacerlo con flora que es beneficiosa como percha para reproducción, que evidentemente se va a demorar un poco más en crecer esos árboles. Y ahí hay otra pregunta que plantea Reinaldo, o Claro, más que una pregunta, una duda. Dice, sí, 10 años no será mucho tiempo. Bueno, el plan está proyectado a 10 años de duración. Ya, entonces, a lo largo de esos 10 años es que se van a desarrollar las acciones que están planificadas en el plan. Ahora, parte del trabajo y la labor del grupo de seguimiento corresponde ir haciendo ir haciendo seguimiento a la implementación y evidentemente en virtud de cómo va la implementación y cómo van los resultados, poder introducir algunos ajustes en esta planificación si ello fuera necesario. Pero, pero estamos planteando un plan que dure 10 años. Creemos que un plan más corto no nos va a permitir alcanzar esta meta de llevar la especie a la condición de vulnerable, porque las amenazas que hay son tan relevantes que va a ser complejo y va a ser dificultoso eh, trabajar en ese contexto. efectivamente, me quedaba ahí esa última parte de la pregunta. El mismo Reinaldo, y después vamos a pasar a la pregunta que tenemos de Valentina, que tú también las puedes ir viendo, Charif. Reinaldo dice, ¿es posible la cruza entre la hembra de Arica con el macho de Cora, también de Aves de Arica? Sí, bueno, de hecho existe, se ha documentado la presencia de híbridos que básicamente son la cruza entre las dos especies, producen un individuo que es un híbrido, que tiene eh, una proporción de los genes de picaflor de Arica y una proporción de los genes del picaflor de Cora. Eso está documentado. Hay algunas publicaciones que ya están publicadas, valga la redundancia, que dan cuenta de la presencia de híbridos, al menos en el valle de Azapa, y también hay algunos individuos fotografiados
que tienen características dudosas porque tienen vocalizaciones de una especie, morfología un poco de la otra, entonces ahí los especialistas han indicado a esos individuos como posiblemente híbridos también. No, como no fueron capturados para extraer una pluma que permita hacer el análisis genético, no se puede dar fe total de que sea un individuo híbrido, pero las características dan cuenta de que es altamente probable que así lo sea. Y el problema de hibridización es una contaminación genética en el fondo, porque lo que es picaflor de Arica, si comienza una hibridización masiva, lo que vamos a comenzar a perder es la pureza del picaflor de Arica. ¿Ah? Y puede darse un escenario en que luego ya encontremos casi puros individuos que son híbridos entre las dos especies y que por lo tanto hayamos perdido genéticamente al picaflor de Arica. Pero existen casos y ya están documentados. Y por eso es que se levanta al picaflor de Cora como una de las amenazas para la especie. Perfecto. Y Valentina Cortés, ¿existe alguna estrategia para el financiamiento de las acciones que se proponen? Por ejemplo, dice Valentina, para las medidas de restauración y la disponibilidad de agua para el riego. Perfecto. Los temas asociados a financiamiento de los planes recoge, de este como de otros, no vienen aparejados por un financiamiento ya existente, o sea, no por la aprobación de un plan recoge el Estado va a disponer de los recursos, sino que lo que vamos a tener que hacer los distintos servicios públicos, municipales, que estamos involucrados en la implementación de las acciones, hacer las gestiones de levantamiento de recursos. Recursos propios por un lado, que es asignación desde Hacienda, como lo hacemos todos los servicios públicos todos los años, que es presentando un presupuesto exploratorio para levantamiento de recursos, pero también vamos a tener que recurrir a algunas otras fuentes disponibles de recursos. Les comentaba que hoy en día estamos ejecutando un proyecto GEF para conservación de especies amenazadas. Eso es justamente una estrategia de financiamiento que nos ha permitido levantar recursos desde un organismo internacional para que a través de la FAO se implementen algunas de las acciones que son necesarias para la implementación de este plan. Ahí ya se están probando, se están implementando algunas acciones de las que están propuestas en este plan de recoge. Pero lo mismo ocurre también con las organizaciones privadas, sean ONGs como Aves Chile, como la ONG de observadores de aves y de Arica, también a partir de este instrumento pueden también comenzar a levantar recursos desde las distintas fuentes disponibles que tiene el sector privado, ya sea desde fuentes nacionales como fuentes internacionales. Y la experiencia con otros planes recoge nos ha mostrado que algunas organizaciones privadas han podido levantar recursos con mayor facilidad por la existencia de un plan recoge, dado que está la intención del Estado en la conservación de la especie. Y eso a ojos de donantes internacionales es importante. Y tenemos que articular una serie de otros proyectos también. Hoy en día se está trabajando en un proyecto GEF sobre restauración, por ejemplo, que lamentablemente no alcanza a la región de Arica y Parinacota, pero que instrumentos de esa naturaleza también se pueden articular. Hay recursos que el Estado dispone, por ejemplo, para prácticas agrícolas. Podemos pensar en cómo comenzamos a encauzar algunos de esos recursos también a prácticas agrícolas que sean amigables con el picaflor de Arica y con la naturaleza en general, porque como yo les decía, lo que le está pasando al picaflor de Arica en términos de una declinación muy fuerte, le está pasando a varias otras especies en los valles de Arica. Y eso tiene que ver con la intensidad del uso del territorio y con las prácticas que no son amigables. Perfecto. Ahí tuvimos la respuesta para Valentina, espero que haya quedado conforme. Y nos acaba de ingresar la pregunta de Pabla León, que tú también la puedes ir viendo. Dice, buenas tardes, nos saluda.
el picaflor de Arica puede haber migrado, como se le reconoce, en la comuna de Pica. Hay una especie de hecho llegada, que hay una especie de hecho llegan a la de un pariente a beber agua. Hay árboles frutales en el lugar. ¿Ah? Eso, no sé si pudiste leerla también, es un poco la formulación de la Sí, pregunta que nos hace. sí. ¿Mm? Mira, durante mucho tiempo la investigación ha estado dando cuenta de que eh, a- al parecer, y esto se ha confirmado un poquito más con los últimos monitoreos, las poblaciones de picaflor de Arica presentarían desplazamientos migratorios, pero altitudinales dentro del mismo valle. O sea, estarían en sectores más bajos en épocas reproductivas y cuando hay floración en la cordillera o en la precordillera, se han observado algunos individuos en sitios más precordilleranos. Al haber floración en la precordillera, ahí se forma una zona mucho más continua que permite que algunos de estos picaflores eventualmente puedan cruzar de un valle hacia otro. Porque evidentemente, bueno, saqué el mapa, pero cruzar 20 kilómetros de desierto, que es básicamente pasar desde el valle de Camarones, por ejemplo, al valle de Chaca, a la mitad del valle, ahí hay solo desierto y por ahí los picaflores no van a pasar. Entonces pueden desplazarse por las zonas más altas. Ahora, eh, en este caso, lo que hay es una disminución de los individuos. O sea, aquí hay mucho menos picaflores y no es que ellos se hayan movido hacia otro lugar, porque se ha prospectado todo el área posible. En la zona de Pica no hay registros de picaflor de Arica. Se ha ido a buscar en varios valles y no hay registros de la especie. Ahí allá, y porque es la especie más distribuida, lo que esté llegando ahí sean picaflores del norte, sea otra de las especies. Así que ahí puede ser interesante que comiences a mirar. eh, es un picaflor más grande y es un picaflor que tiene la rabadilla, o sea, el lomo de color canela. Tiene el piquito más largo y curvo también. Eso es el picaflor del norte. Y seguro que lo que está llegando a picaflor, ahí a Pica, o lo que hay en Pica en realidad, es picaflor del norte, porque el picaflor del norte es una especie que tiene registros hasta la región metropolitana de Chile Central. Tiene una distribución mucho más amplia. Y es una especie que es bastante común de observar dentro de poblados también. Ujú. Lo mismo nos precisa en el panel de preguntas y respuestas Reinaldo Valdivia. También dice que él encuentra, o ha encontrado, dice, sí hay, en Timar, Chitita y Copa, en Camarones. ¿Ah? También nos señala ahí presencia de Exacto, picaflor. exacto, ¿Mm? que son estas partes más altas de los valles. Ahí en Colpa hay reproducción de picaflor de Arica. Es de las zonas más altas donde existe, más alta en términos altitudinales, de donde existen registros reproductivos de picaflor de Arica. Y precisar que nuestra próxima actividad presencial la haremos precisamente en Copa, ¿ah? En la comuna de Camarones. Así que también para aquellas personas que nos están escribiendo desde allá y puedan asistir con todas las medidas de precaución sanitaria en términos del COVID, también nos pueden acompañar en esa presentación que va a ser el equipo GEF y de la región. ¿Ah? Finalmente, porque ya tenemos 17 con 13 minutos, eh, tenemos una pregunta de un espectador anónimo que nos señala en cuanto a los privados que implementen buenas prácticas en sus producciones. ¿Habrá alguna manera de reconocerlos? ¿Alguna especie de sello, por ejemplo? Existe bueno, dentro del plan, efectivamente se plantea la generación de un tipo de sellos de reconocimiento a buenas prácticas. ¿Eh? Hay que pensar muy bien en cuál es el tipo de reconocimiento que se puede dar, o sea, cuál es el tipo de sello, ¿ah? Y cuáles son las implicancias de un sello. Pero uno de los mecanismos para promover buenas prácticas es justamente los sellos donde los agricultores puedan certificarle a,
a terceros el que implementan buenas prácticas de conservación, en este caso para picaflor de Arica. Porque si yo soy un comprador de productos y yo quiero colaborar con la conservación del picaflor de Arica, puedo tomar la decisión de comprarle solamente a los que me certifican y que cuidan la naturaleza también ahí en su sector agrícola. Eso es algo que está cada vez entrando con más fuerza dentro de los mercados nacionales. Em, y, y- y a nivel internacional eso es muy utilizado. ¿Ah? Y algo que es importante y que voy a decir, que me lo soplan por ahí por otro chat, en el proyecto ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que es un proyecto que tenemos puesto en el Congreso para crear una institucionalidad dedicada a la conservación de la naturaleza, se plantea una figura de sellos verdes para reconocer buenas prácticas, buenas prácticas que pueden ser agrícolas como de algunos otros sectores productivos. Entonces hay también ahí un ámbito de trabajo que es importante porque evidentemente no solo por el interés personal que puedan tener algunos agricultores en la incorporación de buenas prácticas, también es importante reconocer eso para que signifique algunos beneficios adicionales también a los propios beneficios que la conservación de la naturaleza también conlleva. Para ir Y ahí concluyendo, veo que Charif, entró otra pregunta. exacto, te iba a decir que es la Dale. pregunta de Jorge Manqueo, que nos dice, y esta es una pregunta que es muy interesante y que hace vinculación con todo lo que estamos haciendo en el Ministerio de Medio Ambiente y especialmente la conservación de especies. ¿El cambio climático puede afectar al picaflor de Arica y de otras especies? Desde ya, un saludo de Jorge, para ti y para todo el equipo. Bueno, sin lugar a duda, o sea, los efectos de cambio climático en todo orden de cosas se están viendo y dependiendo de la zona del país, las proyecciones implican o un aumento de las temperaturas y una disminución de la pluviosidad, de las lluvias, ¿ya? Y eso, sin lugar a duda, que afecta, por un lado, a la vegetación. ¿Ah? La vegetación se ve eh, eh, disminuida en la medida que disminuye la precipitación. ¿Ya? Y eso se traduce en que la floración puede cambiar en épocas del año. Quizás muchos se han dado cuenta de que, al menos en la zona central, la floración se ha comenzado a adelantar, producto de unas condiciones climáticas que son distintas, con una temperatura mayor en esta época del año. Entonces, esos cambios en la floración y esos cambios en la disponibilidad de agua también, porque los picaflores necesitan agua, eh, evidentemente que también debiera generar algún tipo de impacto sobre la especie, pero no está analizado cuál es el impacto específico que podría generar para esta especie. ¿Ah? Ahí habría que hacer un análisis un poquitito más fino, mucho más acucioso respecto de ir a predecir el impacto. Pero uno puede predecir de que evidentemente cambio climático, en la medida que está alterando los regímenes de lluvia, hace y cambia la disponibilidad alimentaria también. Y eso afecta a todas las especies de una u otra forma. Gracias, Charif. No tenemos más preguntas, siendo las 17:18. Hemos comenzado a las 15:30. Quiero dar la parte final, si hay alguna cosa de cierre, a nuestra presentadora Isidora Infante, si hay algún mensaje final de cierre, y también a ti, Charif, para yo hacer posteriormente ya la despedida y cierre de este segundo webinar. Isidora, ahí estamos. Hola, sí. Gracias, Cherif, por la presentación. Creo que se complementaron bastante bien las dos. Lo que les reiteré al final de mi presentación fue básicamente que recordemos que las amenazas a la biodiversidad son múltiples,
Son múltiples las personas, tanto públicas como privadas, que tienen competencias, recursos y capacidades para hacer frente a estas amenazas en el interés de conservar nuestra biodiversidad, pero que, por cierto, es necesario enfrentar este tremendo desafío de pérdida de biodiversidad de una manera coordinada, y esa visión de bosque, en el fondo, lo que nos permite coordinar con el Ministerio de Medio Ambiente a través de los planes RECOGE para coordinar y focalizar los distintos esfuerzos y los escasos recursos que tenemos a nuestra disposición para la conservación de la biodiversidad. Gracias por tu atención. Gracias, Isidora. Charif, ¿algún mensaje de cierre? O sea, básicamente agradecerles la permanencia en la reunión y el interés, y invitarles a revisar el documento y a transmitir también la importancia de la conservación de una especie tan críticamente amenazada como el picaflor de Arica. Es el ave más pequeña y es el ave más amenazada que tenemos en Chile como país por su conservación, porque es endémica, pero la responsabilidad mayor recae en los habitantes de la región de Arica y Parinacota. Es allá donde está esta especie, fundamentalmente, y es allá donde se producen las graves amenazas. Ahora, eso es algo crítico para la especie, porque si las tendencias actuales en la forma en que utilizamos los valles continúan, lo más probable es que esta especie se va a terminar extinguiendo. Y se va a extinguir el ave símbolo de Arica, el monumento natural y una especie de nuestra biodiversidad. Así es que una invitación a los que vivan allá en la zona, que es que obviamente también participen de la implementación de acciones a distinta escala. Y ahí hay una serie de recomendaciones desde qué tipo de flora usar y cosas de ese estilo que muy pronto van a salir también. Así que muchas gracias. Gracias, Charif. Yo volverles a reiterar, voy a compartir estos de cierre fundamentalmente. La invitación es recordarles que tenemos 30 días hábiles, 43 días corridos. Esto, como lo indicó tanto Isidora como Charif, comenzó el 1 de julio del 2021, termina esta consulta el 13 de agosto, y los invitamos en el sentido de la conservación, del resguardo de la biodiversidad, en este caso específico el picaflor de Arica, a que puedan revisar el instrumento, hacer sus aportaciones y además sus sugerencias. Revisen el documento, háganos saber sus opiniones. Como les dije al inicio de esta presentación, y disculpen lo majadero, pero reitero, lo podemos hacer a través de la plataforma electrónica consultasiudadanas.mma.gov.cl, o también a través de las oficinas de parte de la subsecretaría y las secretarías regionales ministeriales, donde ahí van a encontrar un formulario donde, revisado previamente el instrumento, puedan hacer sus observaciones. Ingresando, como ya les habíamos señalado, a través de la plataforma consultasiudadanas.mma.gov.cl, donde en ver consulta abierta usted va a poder observar el instrumento que está en consulta, documentos anexos para su interés, también hacer observaciones, independiente si tiene clave única o no tiene clave única, lo puede hacer con su clave única o sin su clave única, y elegir si es persona jurídica, persona natural u organización sin personalidad jurídica. Esos datos para nosotros son relevantes para poder responderle, y ahí usted puede hacer observaciones generales al instrumento, observaciones específicas al instrumento en consulta, y además poder enviar un consolidado de observaciones adjuntando esos antecedentes. Como les reitero, van a tener una observación que dice enviada exitosamente. Si usted la quiere, la imprime o la guarda en formato PDF como respaldo, y en los 24 horas siguientes de que usted hizo su observación, van a ser declaradas admisibles previa revisión de qué se está refiriendo, y la única admisibilidad es que se esté refiriendo al instrumento en consulta. Les reiteramos, hoy día estamos en nuestro plan de participación terminando este 20 de julio con este webinar.
Nos quedan 2 actividades más todavía en carpeta. El próximo 28, por favor, vamos a estar haciendo toda la difusión. Estén al pendiente de la página web del Ministerio del Medio Ambiente y las redes sociales, sean Facebook o también en Instagram o también de las redes sociales del Ministerio respecto a esta actividad que las vamos a desarrollar el próximo miércoles 28 de julio a las 6 de la tarde. Ahí va a poder usted ingresar el link e inscribirse previamente. Vamos a tener 3 invitados importantes con los cuales vamos a establecer un diálogo, una conversación respecto a este instrumento de consulta que es la defensa de la biodiversidad, específicamente en el caso del picaflor de Arica. Y el 29 de julio, el día siguiente, en la localidad de Copa, también revisen las redes sociales, vamos a estar haciendo difusión en sus correos. En la comuna de Camarones vamos a tener una actividad presencial con todos los resguardos sanitarios para que nos puedan acompañar. Y también ahí van a ver una presentación y también podrían hacer sus observaciones en escrito a profesionales de la CDM de Medio Ambiente de Arica Parinacota, junto con profesionales de GEP, van a estar ahí apoyando. Por mi parte, me despido. Les agradezco la oportunidad, el tiempo que estuvieron acá y nos vemos prontamente en las 2 actividades que nos quedan. En términos telemáticos, el 28 de julio, presencial en Copa el 29 de julio. Por mi parte, les doy las gracias a Germán Venegas, que nos acompañó también en el chat y en preguntas y respuestas, a Tamara Monroy, a Sandra González, Natalia Urrutia, a Juan Carlos Dasté, que nos estuvo apoyando en todo lo que es la transmisión, los detalles técnicos, a profesionales del Ministerio del Medio Ambiente, de la región y del nivel central, que estuvieron acompañándonos. Por mi parte, muchas gracias y nos vemos prontamente el 28 de julio. Hasta luego. Chao, que estén bien. Chao. Adiós, adiós.